tienen por ahí lápiz y papel, quisiera que ustedes anotaran esto, que es muy importante. Bien, les voy a compartir con ustedes algo que ahorita voy a hacer de compartir pantalla, pero antes de eso quiero decirles que la salud no es solo sentirse bien. Muchas personas creen que la salud es sentirse bien, pero las personas pueden tener sobrepeso y pueden sentirse bien. Las personas pueden tener caries y sentirse bien. Las personas pueden tener hipertensión, pueden tener diabetes, pueden tener alguna cosa y sentirse bien. Eso no es salud. Nosotros pensamos que la salud es un asunto como garantizado, que ya lo tenemos y que simplemente disponemos de ella cuando nos despertamos y sin conciencia alguna nos dormimos. La salud es conocimiento. La salud es el conocimiento que a través de este foro se difunde para que tengamos mejores conocimientos acerca de lo que representa salud. Los médicos estamos muy equivocados con respecto de la salud porque nos enseñaron a tener salud combatiendo la enfermedad en lugar de cuidar ese don maravilloso que tenemos que se llama salud. Pero para poder cuidarlo necesitamos el conocimiento. Y una de las cosas que más me gusta en este foro es que cuando hablo frente a 550 personas, solo imagínense, un auditorio de 550 personas, como lo he hecho muchas veces frente a médicos, pero muchos de ellos, más o menos el 70%, cuando uno comienza a hablar, aprovechan para dormir porque todos están desvelados o aprovechan para bostezar. Y entonces hablo frente a auditorios que casi todos están dormidos, parece que estoy en una Cámara de Diputados o algo así. Pero resulta que aquí es donde me siento mejor. Me siento mucho mejor porque entiendo que hay muchas personas que sí están poniendo atención y que sí quieren aprender de salud. Bueno, ustedes ven, por ejemplo, que cuando a alguien le mencionan el CBD y les empiezan a decir, ¿y qué es eso? Y entonces empiezan ustedes como a tartamudear para decirles, bueno, es que mira, es un derivado de la cannabis y ya cuando mencionan cannabis, parece que los ánimos empiezan a irse para abajo. Parece ser que cuando nosotros les decimos, no, pues que el cáñamo, ¿y el cáñamo qué es? Y entonces otra vez empezamos con las preguntas como complicadas. Bueno, para que vean cómo es el asunto y por qué esto sucedió, tenemos solamente 50 años de esa creencia, pero les voy a pasar rápido, porque como ustedes pueden ver, y para variar un poco, el tiempo que tengo es muy estrecho, para el colmo se me complicó la tecnología, pero si ustedes están viendo ya la pantalla, entonces ahí está. Recuerden, tener salud no es sentirse bien. Tener salud es saber de salud para que nosotros podamos también ayudar a otras personas. Y nuestra misión es ayudar. Y nuestra misión también es que la mayor parte de las personas puedan entender cómo está esta situación de la salud. Bueno, pues entonces nosotros somos también parte responsables en una empresa como esta dedicada a la industria del bienestar de cómo ayudar a las personas a comprender por qué este fenómeno de su salud. Si me mandan un chat para decirme, por si ya están viendo bien la pantalla, ¿qué les parece? Estamos viendo la pantalla, solo que la pongas en modo presentación y ya queda al pelo. Ok, muy bien. Ahí va, modo presentación. ¿Listos? Perfecto. Vamos a desmitificar a la cannabis. Hoy con Silis. Recuerden entonces que, miren, esta es una de las bibliografías que encontré de las más recientes de un médico que también es muy reconocido a nivel mundial con respecto al manejo del CBD. Y dice él mismo, el entendimiento de la utilidad de este compuesto, es decir, el CBD, para ayudar a la gente a permanecer altamente funcional, presente e involucrada con sus vidas, ayudando a transformar serios padecimientos y malestares en bienestar y esperanza. Me gustó mucho la frase, y esta ya la dice un colega que se dedica a la investigación, es el director de la Clínica del Dolor en Sausalito, California, y como ven, ya está involucrando con cada vez más los fenómenos de salud a los médicos que antes pues nos enseñaron a hacer cosas que la verdad ayudan, pero no ayudan mucho. Así que vamos a ver rápidamente cuando nosotros nos preguntan, y bueno, ¿y eso qué? Bueno, podemos ponernos elegantes o simplemente podemos decirles que existen dos tipos completamente diferenciados de la cannabis. Pero para que ustedes vean, es una planta anual dioica, quiere decir que da 2 veces al año, crece
y da frutos 2 veces al año. Es originaria del Himalaya y el Asia, así que también es considerada como un nutracéutico y parece que el Himalaya nos provee de todas las sustancias de manera natural que necesitamos para sobrevivir. Escritos sobre su uso datan de 2737 a.C. y sin embargo en hallazgos antropológicos más antiguos, ustedes lo van a ver un poco más adelante, datan de más de 10.000 años. Es decir, nuestra relación con la cannabis como humanos data de más de 10.000 años. Sorprende porque las personas tienen tanto miedo cuando nosotros les decimos que se trata de cannabis y resulta que cannabis lo asocian rápidamente con el efecto de la droga. Los humanos hemos cultivado esta planta desde tiempos prehistóricos debido a sus numerosos usos, como fuente de fibra textil, para extraer el aceite de sus semillas, como una planta medicinal desde 2737 a.C., y como psicotrópico, como una herramienta también mística y espiritual. Así que como ven, parece ser que antes entendían mejor, antes en los tiempos antiguos, entendían mejor nuestra relación con la cannabis como ahora lo hacemos. Su fibra tiene usos variados, imagínense nada más. Bueno, vamos a empezar con una clasificación que se dio desde hace muchísimo tiempo. Ustedes van a ver, por ejemplo, que en una de las tumbas de Egipto de uno de los faraones se encontraron cuerdas de cáñamo, lo que significa que ya lo usaban en esos tiempos con diferentes objetivos, desde cuerdas textiles, industriales, para obtener papel, y desde miren, fíjense esto, 1753 la clasificación fue propuesta por Carlos Linnaeus, y este señor ya había clasificado perfectamente a la cannabis entre una planta con sus efectos psicotrópicos y otra planta con sus efectos completamente medicinales. Es decir, definió claramente que la cannabis se divide en la marihuana y en cáñamo. Y desde entonces, 1753, este señor con un elegante peinado, como ustedes pueden ver, me da un poco de envidia porque a mí como que no se me acomoda muy bien el cabello. Pero se descubrieron más usos. El aceite de sus semillas, que se llaman cañamones, que no contiene cannabinoides, puede ser usada como combustible y como alimentos. Las semillas enteras o los restos quedan detrás de la extracción del aceite, se usan también como alimento para mascotas y ganado. Una parte de la planta se llama cogollos y estos son las inflorescencias no fecundadas de los pies femeninos. Cuando se fecundan, entonces eso pierde todo tipo de sustancias psicotrópicas, en cuyos pelitos glandulares se sintetizan y se acumulan los cannabinoides en mayor proporción que en el resto de la planta. Es decir, ustedes están viendo en esta fotografía la fábrica de bienestar que provee la naturaleza, que nos completa nuestras funciones. ¿Cuáles son las variedades más importantes? Entonces, por milenios se ha usado estos conceptos, pero hay 4 variedades en el mundo de acuerdo con su origen geográfico, por eso les pongo el sello de agua atrás en la imagen. La propia naturaleza y la acción humana ha producido una gran cantidad de variedades de cannabis y forma parte de un grupo de plantas que se llaman psicodislépticos, y ahí estuvo el asunto más importante a partir de los inicios del siglo XX. Sustancias que producen efectos en la actividad psíquica y en la percepción. Gracias a estas propiedades, pero estas propiedades derivadas de algo que no se conocía. Entonces, es una planta muy sensible que se afecta su producción de acuerdo con los climas, de acuerdo con el sol, hasta los cambios de temperatura del mismo día. Así que hay 4, como ustedes ven. Ahí les va. Cannabis sativa, que es originaria de los países asiáticos con clima tropical. Cannabis indica, de origen asiático. Cannabis rudelaris, que crece en países como Rusia o Siberia. Y las variedades que ya se fueron mezclando por la polinización y al mismo tiempo por la acción de los humanos. Pero la que nosotros tenemos entonces es la cannabis sativa y nosotros nos enfocamos fundamentalmente en sus efectos recreativos, medicinales, nutracéuticos y nutricionales. Y aquí está la clave de todo este asunto. El cáñamo es una planta fundamentalmente nutracéutica. ¿Qué quiere decir? Que es un alimento con propiedades nutritivas y farmacéuticas. ¿Cómo la ven? Me llevé una gran sorpresa porque yo también era de las personas que pensaba que esto solamente tenía que ver con esta fotografía que ustedes ven. Esta fotografía indica, por ejemplo, las especies ya cultivadas específicamente para lograr una concentración mayor de THC.
Acuérdense, cáñamo es diferente de marihuana y el cáñamo tiene menos del 0.3% de THC dentro de sus compuestos, es decir, no tiene ninguna actividad psicotrópica. Sin embargo, las variedades psicotrópicas se las pongo aquí no para que solo es un asunto de mención, pero vean que tiene desde el 5 hasta el 25% de THC y esas son las sustancias psicotrópicas. Pero, ¿qué pasa entonces con la Food and Drug Administration en los Estados Unidos? El término marihuana medicinal se refiere a toda planta sin procesar. Es importante que ustedes sepan ese asunto porque marihuana sin procesar, si ustedes les dicen que nosotros comercializamos algo que está relacionado con la marihuana procesada, claro que las personas enseguida van a palidecer, van a empezar a sudarle las manos y van a querer irse de ahí de donde están ustedes lo más rápido posible o simplemente van a apagar la computadora. Pero cuando nosotros les decimos que este asunto es una planta completamente diferente desde el punto de vista de producción de sustancias y se llama cáñamo, entonces el cáñamo es una situación completamente distinta y nos permite eliminar toda posibilidad de adicción, toda posibilidad de efectos secundarios y nos coloca dentro de la nutracéutica. Sus extractos básicos sirven entonces para el tratamiento de enfermedades y trastornos en esta forma. En la forma completa no es reconocida en los Estados Unidos como una medicina, pero la FDA ya acepta, este organismo de control, ha aprobado el uso de sustancias químicas llamadas cannabinoides. Y ahí es justamente donde nosotros entramos. Esto con fines terapéuticos o medicinales. Y ustedes saben que los cannabinoides en una sola planta son muchísimos, son mucho más de 200 o algo así. Hoy se han podido caracterizar 100, pero los más importantes son 85. Como ven, la información es verdaderamente brutal. Esta plática parece un poco inapropiada después la emotiva presentación de Erika, que esto ya se vuelve un poco como más aburrido, pero estoy tratando de hacerlo de modo que ustedes lo puedan ver de la forma como para nosotros poder informar a nuestros consumidores de cómo está la cosa. Entonces se divide los fines terapéuticos en dos grandes grupos. La marihuana, que también se considera un asunto como terapéutico desde el punto de vista de personas quienes tienen un alto contenido de estrés, o el cáñamo. El cáñamo, como les dije, aquí lo tienen, ahí lo tienen las diferencias más grandes, es bajo en THC. THC es la sustancia psicoactiva, el CBD es la sustancia medicinal. Entonces podemos explicar muy fácilmente que nosotros tenemos un derivado del cáñamo llamado CBD, que nos ayuda a todas las funciones en el cuerpo. Entonces, como ustedes pueden ver, me gustaría estar contestando todos los chats, pero de verdad que salen así como 15 chats por segundo y tendría que hablar el triple de rápido, no soy tan rápido para hablar. Bien, ahí les va. Entonces, se conoce desde hace un montón de años, se conoce desde hace milenios registrando sus usos medicinales. Cada año, derivado de su investigación por la ciencia, se le encuentran más usos terapéuticos. Se usa en muchas presentaciones. Miren, se usa en ungüento, en infusiones, en linimentos, en cataplasmas. Se usa tomado, se usa untado, se usa como shampoo, bueno, ya salieron todos los posibles presentaciones del uso de la cannabis. Para el siglo XVI, vamos a empezar así rápidamente para que ustedes vean cuál ha sido la relación que tenemos con esta planta. Para el siglo XVI era parte del botiquín de aquella persona que podía apreciarse como un médico. Las acciones psicoactivas fueron descritas casi sin importancia en sus inicios, porque los propios antiguos ya sabían cuáles eran los efectos psicotrópicos y más bien los evitaban. Pero para el siglo XIX fueron claramente descritos estos efectos psicotrópicos en Europa. Así que, ¿qué sucedió? El descubrimiento más importante se sucedió ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, pero vamos a ver que las propiedades medicinales fueron descubiertas accidentalmente, pues sus usos principales fueron alimentarios. La gente antes utilizaba esta planta por su alto contenido nutricional. Es de hecho uno de los vegetales con más alto contenido nutricional en el mundo entero. Las semillas polinizadas dentro de la planta femenina son uno de los alimentos de origen vegetal con más poder nutricional mostrado tener valor desde el punto de vista de biodisponibilidad. Por ejemplo, por cada 100 gramos de semilla, 34 serán proteínas 100% biodisponibles.
Así que como ven, es una fuente muy importante de nutrición para el humano, o la fue. Están cubiertas por pequeñas hojitas glandulares y ya saben, muy probablemente los efectos fueron descubiertos, estos efectos psicotrópicos por accidente, porque seguramente alguien se lo comió con todo y entonces pues empezó a sentir como cosas raras. Pero vamos a ver que nos ha acompañado desde hace 10.000 años. Encontró que tenía beneficios alimentarios, textiles, industriales, medicinales, recreativos. Sus orígenes parecen remontarse a Asia, por eso es normal que los principales documentos originarios del uso de la cannabis fueran en China o en la India. Lo que se ha descrito en su uso por restos fosilizados en cuerdas de más de 10.000 años. Así que imaginen. ¿Cuándo empezó la humanidad a utilizarlo como una medicina? Los primeros documentos fueron la Farmacopea de Shen Nung, el padre de la medicina china. Recopiló todos sus conocimientos sobre las plantas medicinales en un libro escrito 2737 años antes de Cristo, al tiempo que describía los efectos de ginseng y la efedra. Ahí se encuentran descritos toda una cantidad de beneficios para la humanidad. En el papiro de Ebers, imaginen, datado hace cerca de 1500 años antes de Cristo, escrito por los egipcios, ya también se describen las propiedades medicinales de la cannabis como supositorios para hemorroides. Así que las hemorroides nos han acompañado desde el inicio de los tiempos, no solamente la cannabis sativa, y ahí tienen parte del papiro de Ebers. Más datos. En 1450 años antes de Cristo se hace la referencia de un ungüento sagrado. Imagínense, en el libro del Éxodo ya viene descrito un ungüento sagrado que se conocía como Kane Bosem. El Kane Bosem, que es una palabra en hebreo, bueno, tienes un par de palabras en hebreo, es una frase. Palabras de grandes especialistas en hebreo antiguo lo identifican como cáñamo. ¿Qué tal? Así que ya nosotros estamos viendo cómo es que nos sorprende hoy porque la industria del CBD está creciendo tanto cuando tiene tantísimos años siendo utilizada. Tiene una antigüedad de 1213 años. ¿Por qué hasta ahora? Ahorita lo van a comprender. En el Oriente Medio, el profeta persa llamado Zoroastro, conocido más bien como Zaratustra, escribió en el siglo VII a.C., como ven ya vamos entrando a nuestra era, en uno de sus volúmenes llamado Venidad, menciona el bang, que es una mezcla de leche con marihuana, y esto hacía una de las más importantes formas de curación de las más de 10.000 plantas medicinales. Ahí tienen al señor Zoroastro. Me gusta que ustedes los conozcan para que vean. Donde se detalla las propiedades del cáñamo, fundamentalmente es en la India. 600 años antes de Cristo, como ven, ya nos estamos acercando a la era. Por allá de los 500 años antes de Cristo, el cáñamo fue introducido en Europa por los escitas. Está confirmado por los relatos de Herodoto. Aquí tienen a Herodoto. Como pueden imaginar, me tardé un buen rato para poder reunir toda esta información y ver por qué tanto misterio la rodeo, ¿no? El conocimiento de sus propiedades del cáñamo continúa sin pausa hasta hoy. Y en China, probable cuna del origen de la cannabis, se usó de la misma forma y se usa hoy de la misma forma que hace 3.000 años. Pero en el año 1 después de Cristo, ya estamos en nuestra era, un compendio de recetas medicinales de un doctor llamado Pen Shaoqing, que también es un médico muy reconocido en esos tiempos en la medicina, la recomienda para más de 100 dolencias. Ahí lo tienen. Parece que los médicos no son pues físicamente muy atractivos, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Y luego, en China, este señor, para el siglo II, el cirujano chino Huato lo utiliza en el Mai-O como anestésico, mezcla de vino y resina de cannabis, y esa le permitía ya hacer sus cirugías. En Europa se utilizó por el año 400 después de Cristo y es cultivada por primera vez en Inglaterra, en el Old Buckinghamshire, ya para el 500 después de Cristo. Aparece su primer compendio botánico en Constantinopolitano y para el 600 ya nos estamos acercando a los tiempos modernos. Francos y vikingos elaboran papel con esta planta y ya finalmente se extiende globalmente. Para el 1000 se extiende, es decir, hace 1020 años, se extiende en el mundo árabe y personalidades como Avicena ya lo usaron. La utilización para una multitud de enfermedades. Por esta época, el uso del hashish, que es una como compresión de la cannabis con todos sus aceites, mediante la extracción de las glándulas de resina. Ya para la Edad Media,
forma parte del surtido de remedios de cualquier doctor que se preciara de serlo. Así que imaginen, ¿qué fue lo que pasó? William Turner, bueno, ustedes recordarán al señor William Turner como el capitán, uno de los capitanes de los barcos de los piratas del Caribe, ¿no? Estelarizado por Johnny Depp. Pero este señor William Turner es el de veras. Es el primer británico que descubre y alienta sus propiedades y usos en su tratado de New Herbal en 1538. Ya en esta era, para 1548 los españoles introducen en Chile y Perú. Es decir, no existía en América la cannabis. Y para 1648 los ingleses la llevan a Estados Unidos y Canadá. Les presento al verdadero William Turner. Ahí lo tienen. Entonces, como ven, pues ya en Occidente, el siglo XIX, se expandió el uso de la cannabis medicinal gracias al doctor militar escocés llamado W.P. O'Shaughnessy. Después de su servicio en la India, otro doctor dio a conocer que sus propiedades médicas de forma masiva y cientos de artículos médicos fueron publicados después de estas acciones. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió que la cannabis, ahí tienen al señor O'Shaughnessy? ¿Por qué después la cannabis sativa, siendo tan reconocida en el mundo, teniendo tantos éxitos? De hecho, el médico de la reina Victoria, Sir Russell Reynolds, refiere que esta a menudo la usaba para dolores menstruales y se usó en forma de ingestión. Para 1845, el psiquiatra considerado el padre de la psicofarmacología, un señor llamado Jacques Joseph Moreau de Tours, que es un francés, documenta los beneficios mentales de la marihuana. ¿Qué hizo entonces que nosotros la considerábamos algo tan como negativo, ¿no? Bueno, para finales del siglo XIX, la cannabis ya se encontraba posicionada como una herramienta eficaz para decenas de enfermedades y dolencias. Los doctores lo recetaban sin impedimento alguno y podían adquirirse en varios preparados, patentados ya en cualquier farmacia. Así que, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos todo eso? Sencillo. En los Estados Unidos ingresaron para finales del siglo XIX y principios del XX, por ahí de los 1800 y los principios por 1913, los intereses de la industria farmacéutica, en donde persiguieron a toda la herbolaria norteamericana y lo consideraban como una práctica anormal. Pero no nada más la cannabis, sino toda la herbolaria, de modo que impusieron el conocimiento de la farmacología y además la industria farmacéutica obligó a todas las personas a recetar medicamentos de patente. Y eso sucedió durante mucho tiempo, aproximadamente 70 años. Por esa razón los médicos nos enfocamos fundamentalmente a la farmacología y no creemos en ninguna de las otras cosas. Cuando nos hablan de nutracéutica, nos rascamos la cabeza o decimos que no funciona o simplemente no está en nuestra estructura mental. Por eso, la cannabis se dejó de usar. Esa fue verdaderamente la razón. Pero la cannabis fue sometida a una de las más grandes e injustas persecuciones a la que jamás se haya sometido planta alguna. Uno de los principales luchadores anticannabis fue una persona que tenía mucha influencia en los medios, un señor Hearst, ahí lo tienen. Este señor, a través de su influencia, hizo que la cannabis fuera prohibida, como ustedes ven en la imagen, y legalizada parcialmente. Y aquí lo tienen. Primero, qué raro, en el país en donde parece que de todo surge de la costumbre en el mundo, en Estados Unidos. Comenzó en 1915 en California, en Texas en 1919, en Europa e Inglaterra en 1925 y en 1941 cae de la farmacopea norteamericana y luego de la mundial. ¿Cómo la ven? 1919 y todo comenzó en los Estados Unidos. Pero resulta que en 1963 un hombre que no dejó de investigar nos da la clave para que nosotros hoy podamos utilizar este asunto. ¿Cómo? Aprovechó la clasificación antigua de cannabis y cáñamo, estudió las dos y logró descubrir algo interesante. Hasta después de 50 años, en 63 y 64, el profesor Rafael Mechulam y su equipo consiguen aislar el delta 9 tetrahidrocannabidol, que es el principio activo que nadie había investigado en el mundo. Una vez que está descubierto también se descubren todas las demás productos de la planta. Y entre ellos, ahí tienen al doctor Mechulam, un hombre fantástico, que hay una entrevista actual muy interesante que deberíamos ver todos, luego les paso el dato.
En tiempos modernos, gracias al esfuerzo científico y después de 60 años de investigación, la cannabis resurge por sus fueros y el conocimiento más reciente de señalización celular y el descubrimiento de un sistema productor, también hecho por el doctor Machulam. Este señor descubrió que nosotros producimos una hormona y no tenía nombre. ¿Ustedes saben por qué se llama anandamida o anandadina? Se llama porque ellos mismos, estos investigadores, fíjense qué interesante es este dato, estaban buscando el nombre, pero no le podían poner el nombre científico porque estaba difícil y nadie se lo iba a aprender. Pero a esta hormona que nosotros mismos producimos, y la producimos gracias a un estímulo externo, esta hormona que es abundante en los niños, por eso ustedes ven a los niños felices. Ellos producen anandadina como serotonina, como cerebrinas, como endorfinas de manera constante. Por eso son tan felices, por eso se relacionan tan fácilmente con otros niños. Por eso su espíritu es lúdico, por eso están juega y juega y pueden lograr hacer rápidamente una convivencia con niños que hasta ni siquiera hablan su propio idioma. En ellos la anandadina es una producción elevada. ¿Y qué significa anandadina? Les decía, está descubierta, ya voy a terminar, ya voy. Fue descubierta en 1963 por el doctor Machulam. Le puso anandadina porque no encontraban cómo ponerle, pero resulta que encontraron una palabra en sánscrito que se llama ananda. Lo hemos escuchado algunas veces en una meditación con Deepak Chopra, y ananda significa dicha o felicidad. Y por eso le pusieron anandadina. Esta la producimos nosotros una vez que se consigue el estímulo. Ahí tienen al doctor Machulam en condiciones actuales. Y pues bueno, a partir de eso, y además en el 2003 se descubre todo el sistema endocannabinoide dentro de nuestro cuerpo. Todas las sustancias, ahora nos damos cuenta que como estamos construidos de la naturaleza, también es una sustancia que nos hace falta y la falta de esta genera enfermedades. No es que la enfermedad aparezca como un asunto raro que nos toca, más bien nosotros la vamos generando. Por eso les decía desde el principio que sentirse bien no es estar sano, es tener el conocimiento. La nutracéutica y la nutragenómica hoy nos han revelado grandes cosas en la construcción de este cuerpo maravilloso que está programado para ser completamente sano y que tenemos la responsabilidad de cuidarlo mediante un conocimiento apropiado de la salud. La salud hoy la podemos conceptualizar como una forma, o sea, una estructura y una función completas al 100% de nuestro cuerpo para que funcione bien, como una máquina. Si a una máquina se le afloja un tornillo o se le pierde, esa máquina en cualquier momento va a fallar. Si una sinfonía de una orquesta sinfónica le faltan algunos instrumentos, eso no va a sonar bien. Así es nuestro cuerpo. Si nos hace falta algo y nosotros lo completamos, entonces nuestros genes se activan para mantenernos completamente sanos. Esa es justamente una de las comunicaciones epigenéticas más interesantes en el mundo. ¿De qué manera natural constituyen la función y anatomía de nuestro cuerpo? Miles de pacientes y personas en el mundo hoy pueden completar las funciones que activa el compuesto medicinal CBD y que de manera natural constituyen la función de nuestro cuerpo, construidos por milenios de evolución humana. Así que pueden ustedes imaginar que no le convenía a la industria farmacéutica este asunto. Y por último, quiero terminar este asunto con una frase, ojalá que también la puedan anotar, hablando justamente de los sueños. De ninguna manera puedo llegar como a nivel de emotividad, porque estas pláticas son pues técnicas, ¿no? Del que le impuso a Erika esta mañana, pero sí les puedo decir algo que es muy interesante y pueden ustedes verlo. Si te duermes ahora, acabarás soñando. Si actúas ahora, vivirás tu sueño. Pues espero que no haya sido muy aburrido después de la plática de esta niña maravillosa que nos dio un ejemplo de vida. Hoy ya me salgo de la pantalla de presentación para que ustedes la puedan ver. Y ahí los dejo con nuestro anfitrión. Espero que les haya parecido interesante lo que les dije. No entendemos hoy muy bien por qué razón todo este Cristo hasta hoy, la relación con esta planta maravillosa medicinal,
perfectamente definida desde el punto de vista histórico como cáñamo. Recuerden, cáñamo para nada tiene que ver con marihuana. Cáñamo es una planta específica que produce CBD, que es un nutracéutico. Así que ojalá que esto les ayude para poder comunicar al resto de las personas, porque cuando escuchen CBD y ustedes le digan que es el cannabidiol, inmediatamente lo van a relacionar con marihuana, pero hoy ya tienen una idea mucho más fácil. La clasificación desde antes de Cristo y la clasificación en 1763 por un inglés ya lo había diferenciado. ¿Cuál fue el motivo por el que le tenemos tanto miedo? Porque lo satirizaron desde más o menos, o lo satanizaron desde el 1915, pero se terminó en 1963. Hoy la historia es diferente. Ojalá que no les haya parecido aburrido. Quise hacer un resumen. Miren, imagínense nada más, de 10.000 años a la fecha, tuve que hacer una investigación de 10.000 años, solo imagínense, no tenía tanto tiempo para 20 minutitos. Muchas gracias a todos. Les mando un gran abrazo, disfruten de su salud, pero además aprendan de salud. Acuérdense, la salud no es sentirse bien, es conocer de salud. Gracias.